Buenas tardes a todos y a todas. Bien, estamos transmitiendo desde la cuenta de Reggae, Yoga y Sustentabilidad, un colectivo, una colectiva de la cual formamos parte varios compañeros, entre los cuales estoy yo como profe de yoga y, y también con esta iniciativa de hacer algunos vivos que bueno, puedan serle útil o útiles a las personas, a nuestros amigues que están del otro lado para hablar con gente que queremos, que también representa ciertas cuestiones que por ahí queremos compartir. Y básicamente, en lo que es el día de hoy, 9 de diciembre de 2020, vamos a hablar de lo que es la cultura rasta, ¿no? Muchas veces relacionamos a lo que es la música reggae, el reggae music, con lo que es la cultura rastafari. Y bueno, aquí en Argentina, básicamente a nivel global, pero aquí en Argentina, que es donde vivo, donde vivimos la mayoría de las personas que nos vamos a conectar hoy, solemos, mejor dicho, confundir lo que es la cultura rasta con lo que es la música reggae. Entonces se me ocurrió en este punto tratar de hablar con alguien que tenga la voz o la palabra autorizada, ya que cuando hablamos de cultura, bueno, tenemos que recurrir a quienes se han instruido. Y en este punto, un amigo, ya Damián, creador de la marca Do Good Clothing Company, que además de ser un amigo, es un profeta Rastafari, un profeta bogoyanti, una de las sendas, de las ramas de lo que es la cultura rasta, nacida en Jamaica, ¿no? Pero Jamaica, recordemos, es la cuna del reggae, pero no es la cuna de Rasta. La cultura rasta tiene raíces africanas y más propiamente o más precisamente en Etiopía. Vamos dándole la bienvenida a amigues que se suman, como ahí el hermano Mati del Barro Liberty, artista, amigo, hermano, Noé Bani, que pertenece también a la colectiva de lo que es reggae, yoga y sustentabilidad, y le vamos a dar entonces algunos minutos para que ya Damián, nuestro amigo con quien vamos a compartir el vivo hoy, se vaya sumando. También decirles que cuando hablamos de cultura rasta o de rastafari, tratamos de hacerlo con mucho respeto porque, bueno, tal vez la info que nos ha llegado a nosotros en estos lugares del mundo ha sido tan escueta que adoptamos a Rastafari como un estereotipo, o digamos que a veces como una moda, ¿no? Para pertenecer a ese mundo que por ahí nos agrada, nos hace bien. Tal vez escuchamos un par de canciones de nuestras bandas favoritas y mencionan a Rasta como esa luz que todos buscamos, ¿no? Yo creo que en esta vida y sobre todo en estos tiempos de los cuales me permito hablar porque los estoy viviendo, de eso creo que no quedan dudas, es una de las pocas certezas que tengo, buscamos a veces como indicadores, ¿no? Vamos buscando como cosas que nos identifiquen y habitualmente o mayormente buscamos cosas que nos hagan bien. Entonces cuando nos acercamos posiblemente a la música reggae y esas letras que nos elevan, ¿no? Que nos llevan tan arriba, que nos sacan a veces de cierta depresión, de cierta tristeza, cuando ya forman parte de nuestra cotidianidad y lo adoptamos hasta incluso como una forma de vida, empezamos por decantación a hablar de Rastafari y muchas veces lo hacemos sin saber de qué se trata, porque nos gusta cómo suena, porque nos gusta cómo se representa el estereotipo del Rastaman o de la Rastawoman. Y en este caso me parecía muy válido hablar con alguien que realmente haya leído, bueno, es un profeta, él fue coronado en Jamaica, yo voy a hacer una pequeña bio, una intro, ya está conectado, ahora le vamos a pedir que haga la vinculación con nosotros, pero básicamente ya Damián, además de ser un amigo muy querido, él estuvo en la isla, en la diáspora, en Jamaica, hace ya unos cuantos años, y ahí lo han coronado como profeta. Una persona que va por donde vaya, por cualquier lugar donde pise en esta redondeta, que algunos llaman planeta, va profesando lo que es la palabra de su majestad imperial. Pero yo no quiero ahondar mucho en qué es ser un rasta o qué es ser una rasta, porque justamente vamos a tener una persona que tiene el poder en la palabra, de informarnos, de hacernos saber de qué se trata. Y en este punto yo quiero lanzar un disparador, ¿no?
porque escuchamos muchas veces, ahí va el rasta, ahí va la rasta, y estamos hablando de una persona que tiene dreadlocks, ¿no? Que tiene sus cabellos enredados o sus pelos entretejidos, simulando la cabellera de un león o simulando la cabellera del señor Shiva, para quienes estamos en el mundo del yoga y más yéndonos hacia la India. Pero muy pocas veces sabemos realmente qué es un rastaman o una rastawoman. Y hoy por hoy, que el reggae está en el momento de mayor esplendor, de mayor difusión, creo que desde la década del 80 con los Pericos hasta hoy no hubo un momento, por lo menos aquí en este lugar del mundo, en la Argentina, donde el reggae esté tan en la cresta de la ola. Tenemos bandas muy importantes bueno, mencionan a Rastafari en sus letras y puedo mencionar así a grandes artistas como Nonpalidez, Zona Ganja, Alika, Los Cafres. Bueno, Los Cafres no lo tienen tan presente, pero sí Zona Ganja, Nonpalidez y Alika mencionan muy seguido, ¿no? a Su Majestad Imperial, o Haile Selassie, o a Rastafari. Entonces, que nos va a guiar, a hacer conocer un poquitito más. Así que vamos a esperar el enlace, vamos a esperar a Dami. Ahí lo tenemos, al hermano Blessed Majesty. Bendito amor, ¿cómo estás? Amor, bendito amor, vamos a estar ahí ajustando un poquito esto. Ahí vamos, aquí. Ajuste tranquilo. Bien, bien. Ajuste tranquilo, Mailar, que estamos para disfrutar. Una charla de amigos y de mate, ¿no? Lovely, lovely. Así es, man. Así es. Ahí estamos. Bueno, primero preguntarte cómo estás, cómo anda tu reina, cómo anda tu princesa. Bien, hermoso todo en esta nueva etapa de padre y madre, en conjunto, repartiendo tareas, ¿no? Y juntos ahí viviendo esta nueva etapa, la verdad, una etapa maravillosa, ver poder crecer a un ser tan pequeño, ¿no? Que viene tan puro, tan lleno de luz bueno, y simplemente tener en cuenta eso, que tenemos que acompañarlo como sus cuidadores para que sea la mejor versión de ella, en este caso de la princesa Ambanesh. Así que muy felices, muy felices. Bueno, contale ya que estás a los amigos y las amigas qué significa el nombre de esa pequeña princesa tan hermosa. Bien, Ambanesh es un nombre que elegimos, es un nombre que proviene de la lengua Amharic, que el Amharic es la lengua original de Etiopía, en la cual están escritas muchas cosas antiguas, y es un idioma una lengua que se sigue hablando hasta hoy en día, no es algo que se dejó de hablar. Hoy actualmente en Etiopía hablan esa lengua, y Ambanesh significa tú eres una fortaleza, así que quisimos darle ese nombre porque consideramos también que ella es una afrodescendiente, entonces nos parece muy importante que en esta diáspora los afrodescendientes también tengan sus nombres africanos, ¿cierto? Y no un nombre, digamos, que no contiene un significado, o que tal vez tiene un significado que no está relacionado con su propia historia y linaje. Entonces, en esta nueva concepción que vamos viviendo hoy en día en este mundo, de construir, ¿no? Y de volver a las cosas a la raíz, a lo más natural. Y entonces, bueno, quisimos darle ese nombre para que cargue sobre sí misma este nombre y que lo lleve como lo va a llevar seguramente, siendo una fortaleza para todos. Honorable profeta, vos sabés que cuando nosotros, y hablo de nosotros, también involucro bueno, amigues que están del otro lado, como en este caso Mati, del Barro Livity, un gran artista, o el Shiny Man, o bueno, un montón de amigos que están dispersos por todos lados, pero cuando nos reunimos, posiblemente hablamos en una lengua, en unos códigos que tal vez no sean tan fácil de descifrar para aquellas personas que no conocen del mundo Rastafari, tal vez en su parte más compleja. Me gustaría que tengamos una charla en la cual podamos orientar a esas personas, y en este punto preguntarte a vos, ¿cómo fuiste coronado de profeta? ¿Dónde? ¿Por qué etapas tuviste que atravesar? Que puedas hacer una pequeña bio para que quienes te estén escuchando sepan de qué se trata el mundo Rastafari, ¿sí? O Bobayanti en este caso. ¿Cómo no? Vamos, como bien decís, partamos de mi historia propia, ¿no? Yo encontré Rastafari en esta búsqueda adolescente que todos tenemos, que tratamos de buscarnos a nosotros mismos, de encontrar dónde encajamos, qué es lo que realmente nos da esa corriente energética que nos hace a veces saber de decir, bueno, es esto, es por este lado. Entonces, como
esa búsqueda en la adolescencia me llevó a que, como a muchos que estamos fuera del punto fundacional, ¿no? Que es Rastafari en este caso, este punto fundacional sería Jamaica. Entonces, para todos aquellos que estamos alrededor del mundo, nos ha pasado, y es como un común denominador, que la mayoría de las veces que Rastafari llegó a nuestros oídos, por lo menos como un sonido, como una palabra, llegó a través de la música. Eso es como casi innegable. En mi caso fue de la misma manera, a través de la música, a través del reggae en este caso, llegó a través de esos sonidos, llegó palabras que me llamaban la atención, como Selassie, como Rastafari. Entonces, en la búsqueda de estas palabras, en la búsqueda casi desesperada de un adolescente, ¿no? En busca de verdad, uno, por lo menos en mi caso particular, a mí me gusta ir hasta el fondo del hueso, a mí me gusta realmente como realmente nutrirme de la fuente más pura. Y es muy difícil a veces llegar a la fuente más pura, entonces hasta que uno llega hasta un agua más o menos que sea realmente buena para uno, tarda mucho tiempo y va pasando por un montón de tipos de aguas diversas. Entonces, durante ese tiempo, claro, uno pierde la paciencia y tal vez a veces va por un camino y luego se da cuenta de que no es por ese lado. Y es un constante madurar, ¿no? De eso se trata, de también tener la capacidad propia de ir dándose cuenta, ¿no? Por sentido común, principalmente por mente lógica, ¿no? Eh, por dónde iba ese lado. Entonces, en esta búsqueda, y al llegar Rastafari a mis oídos, en ese tiempo no había tanta internet, estamos hablando del año 2000. Entonces, claro, el internet era casi nula. Se encontraban algunas cosas, habían ciertas informaciones, era muy como llamativo encontrar información sobre Bobo Yanti, que era lo que a mí en ese momento me había llamado más la atención. Y acá en ese tiempo había un referente, en ese tiempo estaba Fidel Nadal, estaba en ese tiempo separándose de Todos Tus Muertos y empezando a generar su carrera solista propia. Y eso se dio durante todo lo que fue el año 2000. Y ahí durante una serie de eventos que se realizaban, que eran Sound System, a los cuales acudía, claro, encontraba que había un hombre vestido de blanco con un turbante en la cabeza, ¿no? Un hombre negro, entonces, con un montón de guías y que hablaba de un montón de cosas, que no entendía lo que realmente decía. Eh, y bueno, eso llevó a que nos uniéramos generáramos un vínculo, digamos, para ir razonando, ya que después de cada show, cada concierto, uno se quedaba razonando, hablando, preguntando. Eso llevó a que, claro, con el paso del tiempo, en el transcurso de 1 o 2 años de juntarnos y de querer saber más al respecto, me llevó a la necesidad de tener que viajar. Entonces decidí viajar a Jamaica. Yo en ese tiempo tenía 20 años. Entonces, bueno, decidí viajar a Jamaica y era la primera vez que yo me subía a un avión y viajaba fuera del país. Y sin manejo de tanto inglés, obviamente con un Y a inglés básico. Jamaica. Y a Y a Jamaica. Jamaica. Claro, no era una cosa simple, no es como antes que tenías 40 millones de videos de YouTube con todos los youtubers contándote por dónde tenías que ir y cuáles eran los mejores restaurantes para ir. No, 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 no. Ahí yo iba con un papelito que me había escrito Fidel de cómo llegar a mano, de cómo bajarme del avión, ir a qué colectivo debía tomar, dónde tenía que bajarme, para dónde tenía que caminar y por quién tenía que preguntar. Así de simple y sencillo. Así que ahí emprendí mi aventura en búsqueda del saber y del vivir, así que encontré Bobo Hill, llegué a Jamaica, logré encontrar Bobo Cam, sano y salvo, con una mística muy natural, porque cuando uno se mueve bajo esas líneas, todo fluye generalmente, ¿no? Es como que es necesario que uno llegue a ese lugar. Entonces, como que a pesar de todo, a pesar de no conocer, a pesar de la dificultad y la limitación, sí. Espera, porque esta parte para mí por lo menos es apasionante. Digamos que viajé con vos hacia la adolescencia, que esa adolescencia no tiene que ser a determinada edad de las personas. A todos nos llega por ahí en diferentes etapas, ¿no? Esta búsqueda, ¿cierto? Esta búsqueda. Cierto. Y vos te gusta ir al hueso, me encanta buscar la profundidad de los saberes, y te vas con 20 años a Jamaica. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, tus saberes de Rastafari eran simplemente un par de nombres, ¿sí? Cierta información, y de repente, alguna lectura. Exacto. Y de repente cuando llegás a la diáspora propiamente dicha, o digamos que como diáspora toda de América, pero Jamaica
el lugar indicado, donde se respira el sufrimiento de aquel pueblo, ¿no? ¿Con qué te encontrás? ¿Qué es Rastafari? ¿Qué es lo primero que absorbes de Rastafari? Bueno, a mí me pasa algo muy particular, ¿no? Que es que en ese tiempo estaba muy fresca la ida de Fidel a Jamaica. Él había estado un año y medio antes. Y entonces, claro, cuando él grabó un disco y en ese disco vino con un montón de fotos y publicó fotos en el disco, entonces, claro, uno más o menos de cara conocía a alguna gente. Ah, este se llama así, este se llama así, ok. Entonces, cuando en el momento que yo llego y voy siguiendo por mi guía T manual que me habían hecho, eh, cuando me tomo el bus para ir hacia 9 millas, que es donde está la localidad de donde está Bobocam, este campamento, este congreso, en la colina, una ciudad en la colina, en cuanto me subo, había todo un grupo de bobos en el asiento trasero del bus y era uno de ellos que yo conocía. Entonces, inmediatamente lo reconocí más allá de reconocer a los bobos y les dije, yo voy para Bobocam. Yo tenía un bolso enorme, una cosa como que no se podía ni mover. Y dije, voy para Bobocam, sí, ven con nosotros. Entonces ya directamente a partir de ese punto ya fue relajado el viaje, ya fue llegar de la mano de los bobos. Entonces, eh, para vamos a decirlo como son las cosas, ¿no? Para un blanco, ¿no? Para un latino, para un blanco, que si bien para ellos uno no termina, uno no es blanco, porque uno no es caucásico para ellos, pero si uno hablamos de las cosas como son, yo no tengo un linaje, no provengo de una afroascendencia concreta, que naturalmente si uno después hace un research y una búsqueda en su ADN, quién sabe, puede haber una sangre de gota negra, pero no vamos a ir por esa ley de la gota negra. La realidad es eso, que yo como una persona no negra, no sufrí y jamás podré sufrir las mismas cosas que un hombre negro, que es a veces y una mujer negra, que es a veces lo que pasa hoy muy habitual con respecto a lo que contiene lo que es apropiación cultural, ¿no? En estos tiempos que es muy común. Pensar que incluso en aquellos tiempos, donde no había este activismo, por lo menos en estas partes de Latinoamérica tan visible, pasaba que a uno mismo, como cuando sentía ese fervor rastafari, y veía a otras personas que usaban dreadlocks, pero no sabían absolutamente nada, ya generaba como una cierta molestia, ¿no? Como que era necesario, ¿cómo tenés que saber? Necesitas saber, no, por favor. Entonces, bueno, cuando yo llego a Jamaica y me encuentro con ellos allá, no hubo ningún tipo de diferenciación ni de nada, ni siquiera una mirada extraña, fue simplemente que vaya con ellos. Eh, y eso fue así fue mi primer llegada y experiencia en esa tarde, un lunes de julio en el 2003, ahí en Kingston, llegando a Bull Bay, ¿no? Lion Bay, como decimos. Bien. Y bueno, O sea que sí. vos llegás a 9 millas desde, digamos, desde el Caribe sur de Jamaica, no desde Ocho Ríos. Un No, viaje Caribe Sur, largo. ¿no? Ajá, un valle, es un valle. Es cerca, igual Exacto. cuando uno se baja en el Norman Manley, en el aeropuerto de Norman Manley, es directamente 9 millas bordeando la costa hasta llegar a 9 millas, que es un viaje de 45 minutos, una hora como mucho, no mucho más, y directamente luego es una milla subiendo la colina. Por eso es 10 millas, en realidad es donde queda Bobocam. 10 millas Bull Bay, porque es 9 millas por la ruta y luego una milla hacia la colina. Ahí, Dani, imaginando en ese tiempo poder llegar a esa colina y ya era increíble porque ver las fotos en ese tiempo donde había también tan pocas fotos y reconocer ya ese rojo, dorado y verde sobre la montaña, eh, escuchar los tambores que retumban sobre el valle, una experiencia, una cosa como recomendable, sí, recomendable. totalmente, totalmente. Si yo te propongo un juego, ¿no? Que es, digamos, la pregunta obligada es, ¿en qué cambió tu vida? Sí, yo creo que la vida va cambiando constantemente. Todo Siempre el lo digo tiempo. esto, después de esta charla no vamos a volver a ser los mismos que antes, pero eh, ese viaje, sin dudas, es un punto de inflexión en tu vida. Vos Un antes te y un- vas, sí, te vas como un rastamán, pero volvés como un rastamán consagrado. cuando uno va a un lugar así, uno tiene que ser principalmente humilde, ¿no? Humilde desde saber desde dónde uno va, qué es lo que uno va a buscar, qué es lo que uno puede ir a aportar. Eh, entonces, claro, al llegar con esa humildad también es bien recibida y es bien valorada.
Entonces, claro, en ese tiempo las personas que estaban supieron dar su saber al máximo. Y claro, fue un antes y un después, porque Gowayanti tiene una estructura, digamos, que diseña tu vida de una forma ordenada, porque justamente es un orden y una disciplina, espiritual y temporal, ambas cosas. Entonces, es constantemente, como es una vida en un campamento, uno se levanta muy temprano, y ahí se cumplen ciertas cosas que van sucediendo durante el día, tanto como lo más básico y temporal, como buscar leña para prender un fuego para poder cocinar, como hasta ir a buscar agua hasta una vertiente, o barrer para que todo esté limpio y ordenado, porque eso es algo que te enseña constantemente, y es algo que Rastafari, por ejemplo, a mí me enseñó como primera regla principal, es que la limpieza es el primer signo de divinidad, por sobre todas las cosas. En un espacio limpio, la energía fluye, en un espacio limpio, los ángeles vienen, en un espacio limpio todo está bien, si uno está limpio, si el cuerpo está limpio, es como algo, un concepto que manejan muchas culturas naturalmente, ¿no? La limpieza no es algo nuevo. Y no solamente una limpieza temporal, sino también es una limpieza espiritual, para eso están otro tipo de lecturas, de salmos que se hacen diariamente, que tienen un porqué y una razón, y ciertos horarios que hacen que dan una protección, digamos, a la tierra en general. Cosas más puntuales, ¿no? Que sería como irnos demasiado profundo en la explicación de cosas que por ahí estamos ahora recién, como entrando en este viaje, ¿no? Entonces, queda Y para otro te momento. consulto, porque vos me hablaste recién de que Boboyanti o Rastafari, vamos a hablar de Rastafari por ahí, para que Hablemos de quienes se Rastafari, van sumando natural, entiendan. Exacto. Em, natural. Cuando vos me hablas de un orden, cuando vos me hablas de una disciplina, yo Ujú. lo puedo llegar a entender, y comparándolo ya que estamos en este programa, que es este colectivo que se llama Reggae, Yoga y Sustentabilidad. Y ahí, digamos que el orden que nosotros tenemos aquí, por lo menos aquí en nuestra manera de vivir en Mar Chiquita, es un orden permacultural. Nosotros tenemos la cultura de la permanencia, ¿cierto? O sea, que está basada en diseños para, Mm. para poder desarrollarnos en este tiempo. O sea, vos podés hablarnos de diseños de lo que es un Bobocamp, por ejemplo, si ellos tienen su huerta, tienen sus reuniones, su música, ¿cómo podemos imaginar un campamento Boboyanti o Rastafari? Bien. Un campamento Rastafari, o mejor dicho, por lo menos yo voy a hablar puntualmente por lo que viví. Después podemos, si querés, darle una pincelada sobre otro tipo de campamentos, pero puntualmente con Bowayanti, el primer campamento que existió fue establecido, digamos, en 1958, en la fundación del Congreso, por King Emmanuel Charles Edwards, que es para nosotros el Cristo Negro. Que más tarde luego también estaremos hablando de él y explicando un poquito quién fue este hombre. Pero este campamento, el campamento que está actualmente en 9 millas, en 10 millas, fue fundado en el 70, en la década del 70. No vayamos muy puntuales a las fechas, ¿no? Porque no viene el caso, pero en la década del 70, comienzo del 70, fue fundado esto, y cuando uno llega, encuentra un espacio cercado, ¿no? El campamento está cercado, todo pintado siempre de rojo, dorado y verde, con el rojo arriba, y con toda una cerca. Cuando uno llega, atraviesa un arco. En todos los campamentos la construcción es la misma, atraviesa un arco, que el arco también es un arco que es un arco iris rojo, dorado y verde. Generalmente a veces está escrito, ¿no? Con diferentes tipos de cosas, ¿no? que tienen que ver con la cultura, pinturas también. Y una vez que uno ingresa a un campamento, es recibido por un guardia en una casa que está apenas uno ingresa, que es la guardia real. Ahí uno es recibido por un sacerdote o por un profeta, generalmente, pero el que está en la guardia constantemente siempre tiene que ser un sacerdote. Los sacerdotes te reciben, te anotan en un libro, hay un libro, todo está anotado, todos los visitantes a lo largo de los años están anotados en diversos libros. Cada visita es registrada oficialmente, porque ese lugar es reconocido como una embajada de Etiopía, y es un espacio, protegido también por las Naciones Unidas. En las banderas que flamean en un campamento Boboyanti siempre van a ser 3 como seguro, 7 deberían estar, pero 3 en la entrada siempre: el rojo, dorado y verde, el rojo, negro y verde, y la bandera celeste con el emblema de las Naciones Unidas como protección de los derechos humanos. Entonces, ese, cuando uno ingresa, es un territorio etíope,
considerado una embajada de Etiopía en Jamaica, y en donde sea que esté, y donde flameen esos estandartes. Entonces, en ese campamento, una vez que uno es recibido por un sacerdote y es registrado, si la intención de uno es quedarse a vivir ahí, o estar ahí durante un tiempo, claro, le dan un espacio para poder estar, y luego las actividades diarias a las cuales uno puede acceder, a veces como estudiante, sin tener su corona, hay ciertas limitaciones, y luego cuando uno obtiene su corona y su coronación, ahí puede participar en muchas cosas más, ¿cierto? Es como son diversos periodos de aprendizaje y de conocimiento, porque naturalmente es un lugar donde aprendemos, todo el tiempo aprendemos. Cuando hablamos de estos tiempos de deconstrucción, Rastafari viene deconstruyendo desde el comienzo de 1900. Un montón de cosas que hicieron cambiar el pensar principalmente de la gente negra, porque esto hay que recordar, y principalmente lo más importante de esto es que Rastafari es un movimiento de cultura negra, de la gente negra, para la gente negra, y que abre las puertas a todas las naciones para que puedan tomar parte en esta salvación universal. Pero toda persona que venga a este orden o a esta cultura, que no sea africano o que no sea descendiente de africanos, debe tener constantemente el enfoque de que esta es una cultura negra. Entonces, es deber y derecho de todo Rastafari abogar por los derechos de la gente negra, aportar en sus causas, y principalmente informarse y educarse para saber de lo que uno está hablando y para poder guiar a la gente negra en su propia salvación. De ser así, que esas personas lo decidan, porque no todos deciden, porque Rastafari, ¿qué es? Rastafari es un movimiento de repatriación, un movimiento negro de repatriación, libertad, redención, repatriación internacional, con compensación y reparación. Y se habla primero de repatriación antes de llegar a la reparación, porque hay muchas organizaciones y asociaciones que piden primero una reparación y una compensación de parte de todos los gobiernos que se beneficiaron con la trata de esclavos. Pero, ¿qué pasa? Teniendo y obteniendo esta reparación, muchos van a querer decidir, o sea, van a decir quedarse para sus mejoras acá, pero siguen siendo esclavos, modernos, diplomáticos, pero siguen siendo esclavos. Entonces, como Marcus Garvey dijo, ¿cómo puede dejar un continente por una isla o por un país? Entonces, volver a África. Pero claro, el movimiento de repatriación no es cosa sencilla. No todos los descendientes de africanos desean volver a África. Por eso, esta cuestión de autoeducarse nuevamente. Bobocam es un lugar para que la gente negra y todas las otras naciones puedan aprender del primer amor, de cómo es un hombre y una mujer de bien, porque eso es lo que manifiesta todo el tiempo. Nosotros decimos, y Boboyanti dice, el hombre y la mujer de bien son Dios en carne. Nosotros alabamos a un Dios, o en este caso a una Trinidad, y a una Reina Omega. Pero Dios vive en todos nosotros. King Emmanuel decía que él era Cristo, el mismo Cristo que había sido crucificado 2000 años atrás, porque en ese tiempo habían crucificado a un hombre negro. No hay que olvidarse de eso. El linchamiento del hombre negro viene desde tiempos ancestrales por parte de esta nación europea, de esta nación blanca, que los moros llegaron y les educaron a ellos durante 400 años que reinaron y gobernaron Europa, les enseñaron cómo bañarse, cómo comer, cómo vestirse, porque el hombre blanco simplemente estaba en cavernas, vistiéndose con ropa de animales, teniendo sexo con animales. Entonces fue el hombre negro quien educó a quien después lo esclavizó. Pero también porque es profecía e historia, porque si no, ¿cómo se puede entender la trata de esclavos? ¿Cómo se puede entender que un grupo de blancos hayan entrado a semejante continente y hayan tomado cautivos a gente tan poderosa y tan sabia? También intencionada también, porque fueron los que los recibieron y también fueron engañados. Y luego fueron tomados en esclavitud. Todas esas cosas son profecías de historia que están escritas y que también, bueno, lo que sucederá también está escrito, solo que los tiempos son indescifrables. Entonces, recordar esto, ¿no? Presente, que siempre que hablamos de Rastafari, estamos hablando de un movimiento de cultura negra de repatriación. No es un movimiento de one love, hippie love, no es un movimiento de ese estilo. No, eso es algo Está que bien. después fue surgiendo con el paso del tiempo, que ya llegaremos a ese punto. Pero cabe importante destacar esto. Cuando uno llega a Jamaica,
Cuando uno piensa en Jamaica, Jamaica es una plantación, o era una plantación de esclavos, de las más jodidas del Caribe, donde habían llevado esclavos que eran realmente guerreros Ashanti de las costas de Ghana, de toda esa zona de Senegal, de Mali, de Nigeria. Los habían llevado, e incluso a esa misma isla llevaban a todos los otros que eran demasiado pesados para tenerlos en otros lugares donde había esclavitud a lo largo de todo el Caribe, los tiraban en Jamaica para que no molestaran. Entonces, Jamaica está generado en un hervor, digamos, de resistencia y de rebelión tan fuerte, que por eso el vibes es tan potente allá, por eso la energía de esa gente es tan fuerte allá. Entonces, claro, cuando esto se levanta, cuando Rastafari se levanta, y Rastafari es mucho antes de Marcus Garvey, incluso mucho antes de Marcus Garvey, porque hay que remitirnos acá que en 1834 fue cuando se abolió la esclavitud, digamos, ¿no? Cuando Abraham Lincoln filmó este papel para decir que se abolió la esclavitud, que podríamos hablar también de otros intereses que había en eso, ¿no? No tanta buena intención, ¿no? Ahí lo que estaban, por no adentrarme demasiado, pero simplemente hacer mención a esto, simplemente lo único que se modificó es que en ese tiempo no había clase trabajadora, y ya la esclavitud no era redituable. Entonces decidieron cambiar a los esclavos, en vez de ser esclavos, hicieron que tuvieran que trabajar como un ciudadano libre, pero pagándole igual a los mismos esclavistas los mismos impuestos que pagaban antes, o más, porque en realidad lo que les salía más caro tener que mantener a un esclavo. Entonces esta pseudo abolición de la esclavitud no fue para nada sincera, porque no nos olvidemos que hubo segregación hasta la década del 60 y del 70. Entonces, bueno, Vos, hay un despertar continuo hoy en día, sí. lo que pasa que, bueno, yo creo en este punto que, digamos que las minorías oprimidas, y en este punto, en el año 2020, creo que cada vez son más las minorías oprimidas. El caso de las mujeres, o el caso por supuesto, las personas de origen afrodescendencia, o los negros y Así las mismo negras, un inmigrante cualquiera en otro país simplemente por ser cualquiera, inmigrante. pueblos originarios, bueno, y un montón incluso de genocidios que aún no han sido reconocidos, como por ejemplo el genocidio armenio. Entonces, en este punto, las minorías oprimidas son voces que hoy hay que escuchar sin lugar a dudas, pero para empezar a cambiar la historia, para empezar desde este momento a generar eso que todos estamos buscando en cierta manera, ¿no? Que es un mundo más equitativo, más justo, más sano. Y básicamente pienso yo que no tenemos, o por lo menos este sistema, el sistema de Babilón, o el sistema actual, el régimen capitalista, consumista, egoísta, ambicioso, no respeta ni siquiera nuestras aguas, por lo que es muy difícil que respete a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, la desobediencia civil tiene que llegar, y me encantan estos movimientos culturales que proponen una rebeldía. Pero yo no quiero, me encanta escucharte, Dami, sabes, hemos tenido charlas súper largas que a mí Sí. me encantaría escucharte durante horas y horas, Por favor, intercambiar vamos a ver. opiniones, pero en este punto, traerle a las personas Rasta a la actualidad, ¿no? Bien. Y cuando hablo de Rasta a la actualidad, básicamente, y vos lo mencionaste, por eso me das el pie para decir esto, ¿no? Cuando uno dice, ahí viene el Rastaman, o ahí viene la chica Rasta o la Rastaguman, el imaginario colectivo es del flaco o la flaca que viene fumándose uno, viene con su pelo anudado, su pelo sucio, entre comillas, una vestimenta media hippie, ¿no? Y que escucha reggae todo el día y que todo le chupa un huevo. Entonces, yo te convoco para que nosotros empecemos un poco a hablar como corresponde, con respeto, por supuesto, para quienes están escuchando. ¿Qué es ser un rasta o una rasta en estos tiempos? Bien, pregunta es difícil porque, claro, uno no es quién para decir quién es quién, ¿no? O sea, solo uno sabe quién es uno. Y hasta ahí llegamos. Pero Empezaste esquivando las balas, ¿eh? Empezaste esquivando las balas. Lo importante en este punto es que, bueno, Haile Selassie, Su Majestad decía que la fe de las personas es incuestionable. Uno no puede cuestionar la fe de otra persona. Pero sí, hoy en día, en 2020 que estamos, claro, como te mencioné antes, antes a uno, cuando estaba recién comenzando en esto, le hacía ruido o no le gustaba,
que otra persona tuviera dreadlocks, ¿no? Que esto por eso no es un tema nuevo, es un tema viejo. Pero de todas formas, es un tema más agravado hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un acceso a la información mucho mayor, casi un exceso de información. Entonces, que uno cuando va a tomar parte en algo, digamos, es importante tratar de entender y saber qué es lo que uno quiere. Hay gente que simplemente le gusta el luqueo, ¿no? Digamos, tener sus dreadlocks y escuchar su reggae, y eso está bien, eso no está mal, eso es una decisión propia, cada uno sabe el estilo de pelo que le gusta tener. No, el tema es eso, cuando vos no sabés, no tenés obligación de nada, solo vos no sabés, te gusta así y ya está, y vos no vas por la vida diciendo nada, solamente te vas a decir, te pones tu tema y te fumás tu hierba, nada más. Pero el tema es que cuando empezás a interiorizarte, o por lo menos a relacionarte con otras personas, o ves que el mundo en el que hoy en día nos movemos, digamos, hay más capacidad de acceso más rápido, claro, es necesario poder instruirse. Entonces, hoy en día, depende en qué lugar uno esté y quién sea. Un Rastaman, como hablábamos hace un momento, es una persona que principalmente tiene una conciencia negra elevada. Y esto excede, o sea, esto no tiene que ver con el color de piel, ni la etnia, no es un tema racial. Esto es un tema porque hay gente negra que puede no ser consciente de su negritud, ¿cierto? O gente que negra Rastafari, que se pone su dreadlock todo y que no sabe del todo igual las cosas. Esto no va por una cuestión de color de piel, esto hablamos de todas las personas en general. Es responsabilidad y es importante que cuando uno toma parte en esto, poder instruirse. Entonces, tener una conciencia negra elevada es importante. Antes que cualquier dreadlock, antes que cualquier música, antes que cualquier hierba, poder instruir, poder llenar el cerebro de información que tenga que ver con esto en su historia y en su origen, que es lo único que nos va quedando con el paso del tiempo. Rastafari es una tradición oral. Esto, muchos de los ancianos que hoy en día ya no están, porque cada día hay menos de las primeras generaciones, de esas generaciones de la década de 1940, 1950, 1960, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, pero podían recitarte discursos y salmos enteros de memoria. Pero como es una tradición oral que pasaba de voz en voz, hoy en día lo único que nos quedan son los testimonios, nos quedan los libros. Entonces, ir a los libros, si uno le empieza a gustarle esto o se siente, digamos, relacionado con esto, es lo principal. Ahora, como bien estábamos hablando, no es un rasta una persona que simplemente tiene dreadlocks. Muchas veces escuchamos, no, yo tengo un amigo rasta, no, y no, no. No, que mi amigo fuma hierba, es rasta, no, tampoco, no es por ese lado. No, pero que es vegetariano, pero no, pero que no, es que no hay un solo factor o un solo requisito que te convierta en Rastafari. También partiendo de la base que, como todo se va distorsionando, Rastafari es una sola persona. Rastafari es un hombre. En la cultura en general nadie dice, yo soy, I'm a Rastafari. O sea, no, estaría mal dicho. Entonces, cuando hablamos cuando vamos al origen de esto, entonces somos Rasta people, ¿no? Rasta man and Rasta woman. Somos gente Rasta. ¿Por qué? O sea, nos llamamos así de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera casi cordial, pero como común, ¿no? Como no sin tanto honor, digamos, ¿no? Porque es normal, digamos, Rasta woman, pero en realidad somos kings and queens, o priests and prophets, y empresses, y etc. Entonces, toda Rasta, mujer u hombre, entonces debe llamarse a sí mismo Rasta, pero tiene que escudriñar en su persona para ver dónde está realmente y dónde reside eso, porque tal vez es simplemente un momento, es un estilo, es una música, pero es importante reconocer que hoy en día no es un solo requisito el que te convierte en Rastafari. Es la instrucción en este orden que es antiguo y que uno, como van pasando los tiempos, debe ser incluso más humilde aún a cómo acercarse, a cómo poder instruirse, a quién preguntar, dónde leer, qué leer. Todos necesitamos una guía. Todos necesitamos una guía cuando emprendemos un camino. Pero en estos tiempos que corren, sí, no podemos seguir diciendo que solamente una persona que tiene dreadlocks es Rasta. No podemos decir, porque no se puede decir, porque también si uno va al origen de Rastafari comenzó como una cultura sin dreadlocks.
Es una cultura originada en Jamaica sin dreadlocks, por seguidores de su majestad, ¿no? Como Leonard P. Howell y otras personas más que en ese tiempo levantaron estos comienzos, digamos, de pensamiento en este revival, en este African Revival. King Emanuel ahí. Bueno, claro, posteriormente, o casi al mismo tiempo que Leonard P. Howell, en ese tiempo igual, en ese tiempo estaba lo que era la Youth Black Faith, o sea, la fe de los jóvenes negros, que empezaban con este revival, digamos, africano de supremacía negra, ¿no? Y este discurso, como hablábamos antes, Jamaica estaba compuesto por guerreros cimarrones, que se fueron, los cimarrones, que se fueron los maroons, que se fueron de las plantaciones y lucharon y se levantaron, y eso es el comienzo de Rastafari también. Rastafari también tiene mucha conexión con lo que es la India, de igual manera, porque Rastafari se fue formando, no fue algo que automáticamente fue así, se fue formando, y cada líder aportó lo suyo. King Emanuel para nosotros es el Cristo Negro, por un montón de motivos, por un montón de cosas místicas, por un montón de profecías que podríamos también estar horas contando anécdotas sobre el Padre. Incluso los mismos otros rastamanes de ese tiempo lo llamaban a él nuestro Padre. Era el anciano incluso en los tiempos que ellos eran jóvenes, él ya era anciano. Entonces, pero esto, claro, ¿cómo comienzan los dreadlocks en Rastafari? Los dreadlocks comienzan a partir de que uno de los tantos patriarcas de Rastafari, llamado Bongo Watu, mostró y levantó un cuadro de Dedan Kimati, que era uno de los líderes de la rebelión Mau Mau en Kenia, que justamente a comienzos de 1900 habían levantado en contra de la corona británica y habían, bueno, fracasado en su intento por liberar Kenia. Entonces, cuando mostraron el cuerpo muerto de Dedan Kimati con sus dreadlocks, entonces ellos entendieron de que también ese era el camino, esa era la imagen, y comenzaron a dejarse sus bongos, sus congos. Entonces todos eran conocidos también así, por eso King Emanuel en ese tiempo era conocido como Bongo Eddie. Entonces todos cuentan las maravillas que hacía Bongo Eddie, y todos cuentan las cosas que él hizo como realmente un luchador por los derechos de las personas, de la gente negra principalmente, los pobres y los necesitados. También mencionado como campeón coronado de los derechos humanos en 1968 por las Naciones Unidas. Una persona que entró a fines de la década del 40 a la oficina del brigadier en Jamaica, cuando no había todavía independencia en Jamaica. Y según las leyes de la corona, cuando un brigadier, en cualquier lugar donde esté, que sea su oficina, abandona su oficina, ese lugar queda automáticamente a cargo de la persona que tomó la oficina. Y ese fue King Emanuel, quien levantó un gobierno en Jamaica antes de la independencia o pseudo-independencia de Jamaica. Porque terminó, no, digan. Sabés que recién me hiciste pensar, bueno, también saludar a las chicas y chicos, a los chiques que se van sumando. Ahí estaba Candy Dredd, gente que realmente se suma a la transmisión, y esto es buenísimo porque lo que sucede con estos lives, o por lo menos lo que sucede en esta cuenta, es que muchísima gente después reproduce esto que nosotros estamos hablando aquí en vivo, y por ahí no hay un ida y vuelta con esas personas, porque lo van a ver posteriormente y no van a poder tener acceso por ahí a plantear una duda o disconformidad con algo que nosotros estemos dando por cierto. Entonces, volver a repetir que lo hablamos desde el respeto para todos y para todas, y desde nuestras visiones que son finitas y perecederas. Damián es mi amigo, es un profeta a quien yo respeto mucho, y creo que lo estamos hablando con amor ante todas las cosas. Y ¿sabes qué? Contarte, ¿puedo? Un instante, ¿no? Ahí dice, desde España, pero siempre venezolana, apoyando, bueno, Candy Dredd, mira, una venezolana viviendo en España, bueno, damos gracias ahí damos gracias por efectivamente. Quiero contarte que recién vos decías que el desarrollo de Rastafari, o digamos el diseño de Rastafari como cultura, tiene mucho que ver con lo que es el hinduismo, ¿no? Digamos que la India como un subcontinente tiene una historia muy parecida a la de África, como un continente. Y bueno, si me dejas simplemente aportar de manera directa lo que estás diciendo, si uno va a la historia, digamos, la India era parte de África, no era una cosa extra, digamos. De hecho, Etiopía, exacto, en su concepción original, era conformada por lo que era el sur, este de África y la India. De ahí, por eso también todo, sí. De hecho, la negritud de los y las etíopes
no es una negritud como la de un congoleño o una congoleña, es más, Exactamente, es como la de la India, ¿no? Es una cosa media exactamente. extraña. Exactamente, la gente de esa región tiene rasgos particulares y son gente particular, que eso es, digamos, la cuna de la humanidad, porque no nos olvidemos que de ahí esa civilización fue destruida. O sea, lo que hoy en día nos queda simplemente es Egipto, lo que llamamos Kemet, y recién ahora estamos cada día instruyéndonos más acerca de lo quemético. Pero lo quemético es simplemente un hijo de Abisinia, que era la tierra de Etiopía, con todas las cosas que han destruido y han quedado ahí. Y todo esto bueno, de hecho, hasta las artes marciales, ¿cierto? Han salido de ahí. Bodhidharma, o sea, que fue el maestro de artes marciales que a través de su viaje desde Etiopía, un sacerdote etíope, a través de su monje etíope, a través de su viaje por toda la India, fue aprendiendo de todos los animales, cómo se iban moviendo, hasta llegar a lo que fue China y fundar lo que fue las artes marciales. Un hombre negro también, ¿no? Ahí aportando a la humanidad Vos, Honorable, en base a esto que vos contás, que me lleva siempre para lugares hermosos y también para compartir, creo que estas charlas pueden durar una eternidad, pero bueno, eh, contarte que en mi viaje a Jamaica, te cuento como una anécdota, ¿no? Y para ver cómo las cosas suceden por algo, ¿no? Básicamente nos van acomodando en esto que vos mencionaste al principio de esta charla, que es esta búsqueda que todos y todas tenemos, porque arrancamos los viajes por una búsqueda, ¿cierto? Si vos, yo considero esto es muy personal y no quiero que nadie se ofenda, pero si vos encarás las circunstancias porque alguien te lo ordena o por un dogma o por un sistema, estás perdiendo la posibilidad de encontrar con cosas que te van a cambiar. Pero bueno, sin ir a ese punto, sin ir a lo sistémico, digamos, cuantitiriteros, en Jamaica, en Ocho Ríos, yo acá lo traje, siempre lo muestro, estaba leyendo este librito que habla de reggae, Rastafari y las distintas maneras de entender al Caribe. Y vos Ajá. sabés que tengo una anécdota muy bonita. Yo te lo mostré este librito a vos, de hecho quedé en que te lo iba a prestar, pero no fue así, ya te lo voy a dar. Escrito por Juan David Chacón Benítez y César Cortés Méndez. Muy bonito. Explica muy bien Bien, muchas cosas que por ahí hay dudas en la población, sobre todo aquí en este sector del mundo. Y vino un, bien, un black, un hombre negro, y me dice, sí. ay, te cuento, yo había viajado a Jamaica pelado, no entiendo por qué, me pelé, tenía la cabeza como una rodilla y soy muy blanco. Y el tipo se me acerca, ¿no? Yo estaba tomando mate, obviamente, leyendo este librito, y el tipo me Ujú. pregunta, ¿Are you a Rastaman? Entonces yo le digo, no, I'm not a Rastaman. Dice, what are you think about Haile Selassie? Y Ujú. ese fue un disparador porque bueno, mi respuesta fue, I'm only an student of Haile Selassie Claro. life. O sea, yo estoy estudiando, que fue lo que Haile Selassie nos dejó como, en principio, como político, como figura, ¿no? En principio, como ser humano, como Ujú. político, como Claro. figura, como un tipo que cambió las circunstancias, ¿cierto? Sí. Desde ese lugar, desde ese momento, en el cual me sentí, no voy a decir discriminado porque no es la realidad, sino como que me acomodaron los caramelos en el frasco, Mm. vos fijate que eso me alejó un poco de ese leer este tipo de cultura en la calle, en Mm. Jamaica, pero Ujú. cuando pude levantar la vista de las páginas de los libros, pude conocer el yoga kemético en Jamaica. Y eso Mm. me abrió una puerta que fue enorme, porque empecé a entender lo que es lo que es África, como Claro. cuna de un montón de cosas que nosotros sin saber desarrollamos, poniéndolas en distintos lugares del mundo, entendiendo Ujú. que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos como tal, hoy por hoy, tienen un nacimiento, una cuna en el África. Es increíble, Sí, man. A mí me sorprende mucho, realmente. todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso también esta conexión, lo que hablamos con la India, ¿no? Que en el comienzo y la fundación de Rastafari, también su aporte, digamos, había mucha gente y población india en Jamaica viviendo ya a principios de 1900, y fueron ellos los que empezaron a traer semillas de hierba también. Eso fue su aporte también muy fuerte a Jamaica en ese tiempo, ¿no? Las semillas vinieron a través de los indios, que estuvieron ahí Índica. poblando finales de 1800, claro, y del principio de 1900. Incluso también, claro, ya ellos en su cultura, ya ellos ya tomaban té de hierba y ya fumaban su hierba ya en la India todo el tiempo, entonces no era diferente. Entonces también se nutrió mucho Rastafari de este intercambio cultural, ¿no? Digamos que ese primer
fundación, digamos, de lo que fue, hasta que después se fue puliendo y se fueron armando las órdenes distintas. Claro, tuvo mucho que ver lo indio, la India en su aporte cultural en muchas cosas que fundaron Rastafari, ¿cierto? Entonces, así. Profeta, ¿sabés qué? Quiero preguntarte, y también un poco para las personas que se suman, que cuando se escucha muchas veces a una banda de reggae, que tal vez el reggae sea el estilo musical por excelencia que menciona estas palabras que no sé por qué suenan tan atractivas en las personas, ¿no? No sabemos por Natural. qué suenan atractivas. Pero habitualmente escuchamos, no sé, en el caso de Fidel, entendemos por qué, pero no importa, cuando él habla de Holy Manuelite, Marcus Garvey, Selassie, Jah Rastafari, mencionando en ese punto a tres personas que son muy importantes para Rastafari. Natural, sí. ¿Vos podés contarnos a todos y a todas de quién estamos hablando cuando hablamos de Charles Edwards Emmanuel, de Marcus Mosiah Garvey y de Haile Selassie? Bien, vamos a tratar de ser breves y concisos en algo que igual va a ser muy difícil de explicar a fondo y naturalmente siempre van a quedar dudas y preguntas, pero esto Rastafari cree, o digamos, tiene en este liberty, en esta vivencia, digamos, considera que Dios viene en una trinidad, ¿no? En tres en uno y uno en tres. Entonces, esta trinidad está conformada por como tres pilares, que es el sacerdote, el rey y el profeta. Marcus Garvey viene a ser el profeta de esta orden, por quien vino y en qué momento vino, llamado en los tiempos oscuros de Jamaica, a traer esta luz, digamos, de panafricanismo, de volver a reivindicar al hombre negro como una persona que él decía, no, esto no es odio a otras razas, yo no tengo tiempo de odiar a otras razas, pero sí mi raza es primero. Entonces, principalmente enseñó, digamos, al hombre y la mujer negra a volver a amarse a sí mismo y pensar en África como un lugar. De hecho, él fue un hombre muy importante para su tiempo, de hecho fue el que inspiró a Martin Luther King, a Malcolm X, a Mao Zedong en su revolución. O sea, los libros de Marcus Garvey podrían ser estudiados en cualquier escuela y sería gran piedra motivacional para aquellos jóvenes que están buscando, porque realmente su practicidad en su lingüística, en su retórica, es muy concreta, es muy certera, va realmente al punto y realmente no deja claros en cuanto a sus conceptos con respecto a la vida en general, la relación con Dios, porque él era un hombre cristiano, no era un hombre rastafari. O sea, Marcus Garvey no era un rastafari, Marcus Garvey es Dios en carne para nosotros, pero él hablaba no desde una religión cristiana, sino desde una verdadera conexión de Dios con uno mismo, ¿no? De volver a buscarse, volver a unir en esa relación con Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, Marcus Garvey vendría a ser ese profeta, esa persona que trajo la visión y dijo, miren hacia el este, que un rey negro va a ser coronado. Entonces, es donde cuando él estaba hablando de justamente del rey que iba a ser coronado, que fue el emperador Haile Selassie. Que antes de hablar de él menciono que Marcus Garvey, cuando fue esta persona que tuvo esta idea de repatriación, de que todas las personas que desearan, que están en la diáspora y que desean retornar a África, pudieran hacerlo de manera legal. Incluso él fundó, él viajó a lo largo del Caribe en su juventud, viendo la realidad del hombre negro en cada uno de los lugares, en las plantaciones. De hecho visitó Costa Rica, estuvo en Puerto Limón, donde él tiene hoy en día un lugar ahí, un espacio. Y viajó incluso hasta las costas de Chile, ha llegado cuando él estaba muy joven trabajando en un barco que transportaba frutas. Y ahí vio la realidad del hombre negro y vio que la realidad del hombre negro era igual en todas partes, siempre sufriendo todo el tiempo, ¿no? Incluso ya post abolición de la esclavitud, pero aún así siendo carne de cañón para todo y una clase trabajadora muy explotada. Entonces, él se levantó por esta gente y cuando un hombre negro que ni siquiera podía comprar nada, él consiguió y tuvo su flota de naves, de barcos, y su primer barco de esa flota se llamó Black Star Line, la flota de la Estrella Negra, la línea de la Estrella Negra. Su primer viaje fue hasta las costas de Liberia, un barco que realmente estaba en unas condiciones deplorables y llegó hasta las costas de Liberia. Y por contrapunto, en ese mismo tiempo, estaba fundándose también la White Star Line, ¿no? La línea de la Estrella Negra, ¿no? Fundada por otras personas, y el primer viaje de esa flota fue el Titanic, y fue justamente
que se hundió y no llegó ni siquiera... De la estrella blanca, de la estrella blanca. La línea de la estrella blanca, naturalmente, sí, en contrapunto con ese tiempo, justo con la línea de la estrella negra de Marcus Garvey. Y Y él mirá mencionaba... si será importante el nombre de Marcus Mosiah Garvey, que al espacio cultural de Limón lo han prendido fuego, que realmente queda en Cahuita, en la localidad de Cahuita, en Sí. Limón, lo prendieron fuego hace muy poco. ¿Por qué? Porque es un lugar de empoderamiento para el habitante caribeño, el afrodescendiente del Caribe Sur y de Centroamérica en general. Por lo que esa prendida de fuego. ¿Se escucha? ¿Estoy en línea? Sí, ahí está. Sí, hubo una entrecorte, pero estamos de vuelta. Para que lo prendan fuego a un espacio cultural por simplemente llevar el nombre de Marcus Garvey, significa a las claras que es un lugar de empoderamiento de los pueblos oprimidos. Entonces, digo, hasta la actualidad es un nombre muy pesado, como ninguneado en ciertas culturas y en ciertas bibliotecas, ¿no? Es muy Sí. importante para quienes quieran leer de Marcus Garvey. Sí, sí, de hecho él fundó lo que se llamó la Universal Negro Improvement Association, lo conocía como la UNIA, que hoy en día sigue trabajando en pos del bienestar del hombre y la mujer negra, ¿no? Y tienen su oficina también en Puerto Limón, en Jamaica, tienen sus representantes en todas partes del mundo. Es una persona que dejó un precedente muy importante. De hecho, se cumplieron hace poco de que en 100 años, ¿no? De 1920, cuando se fundó la bandera del rojo, negro y verde. Y eso fue una reunión de la UNIA en el Madison Square Garden, frente a, no sé, un montón de personas. Ahí se estableció lo que fue, por eso cuando hablamos de lucha de derechos, esto viene de hace tiempo, Rastafari, o estos antecesores de Rastafari vienen luchando por esto hace tiempo, cuando se decretó, digamos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre Negro y la Mujer Negra, y eligiéndose así a él como presidente provisional, digamos, de África, a Marcus Garvey. Así se declaró, y se determinó hasta un himno, que era el himno de Etiopía. Un hombre importantísimo para la historia de la humanidad, en todos sus aspectos, muy importante para la historia del siglo XX. Y aún así, bueno, continuando hablando de las personas importantes para el siglo XX, Haile Selassie. Un personaje que, si nos corremos simplemente de la parte de Rastafari, es una de las personas muy importantes, de las más importantes. De hecho, es la persona, según el libro Guinness, la persona más fotografiada del siglo XX. Él estuvo, incluso hasta hace poco veía unos documentales, él estuvo hasta incluso en la partida del Apolo 11. Él estuvo presente ahí cuando lanzaron ese cohete, quién sabe dónde. Él incluso En el 66. En el 66, en el 69. Claro. ¿Digo bien? Claro. Y Haile Selassie fue coronado en 1930, o sea que es historia contemporánea encima. Es contemporáneo, de hecho es parte y es el último monarca de una dinastía salomónica de 225 emperadores. Por eso, entendiendo de que esto viene desde mucho tiempo de antes, del rey Salomón, cuando la famosa historia que está escrita en el Kebra Negás, que es la Gloria de los Reyes, que es un libro etíope, que incluso como que añade exactamente, que cuenta la historia del rey Salomón y la reina Maqueda de Shiva, de cómo ella viaja, y bueno, tienen un hijo juntos, y vuelve ella también trayendo su hijo, y trayendo el Arca de la Alianza sin saber lo que ella lo estaba trayendo, el Arca de la Alianza que se encuentra hasta hoy en día en Etiopía, y que incluso da comienzo de alguna forma a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque fue Italia quien invade Etiopía en pos de esta búsqueda de artefactos. La Italia de Mussolini. La Italia de Mussolini, que invade Etiopía en busca de artefactos místicos principalmente, no era simplemente una cuestión de tomar una posición en África, ¿no? Y que bueno, invadiendo Etiopía en ese tiempo, claro, genera, digamos, Etiopía es el único país de África que nunca fue conquistado, por eso su lengua continúa hasta el día de hoy siendo la misma. Sí fue ocupado durante 5 años por Italia, pero bueno, después la historia nos mostró, bueno, nos muestra que Haile Selassie vuelve, retorna, digamos, y puede ganarle, digamos, al ejército etíope. De hecho, muchos italianos que habían ido en ese tiempo en carácter más de diplomacia durante esa ocupación se quedaron trabajando para el emperador. Y bueno, y es un dignatario que ha recibido honores de los más diversos honores en cada uno de los lugares que visitó y que fue. Una persona que también continuó con una modernización de Etiopía, que había continuado mucho antes el emperador Menelik II. Entonces, con esta apertura nueva, digamos, ¿no? Menelik II fue, a fines de 1800, la primera persona en África en tener un auto.
digamos, de esta forma nos muestra un poco, digamos, este panorama de cómo se iba abriendo un poco este lugar tan cerrado, ¿no? A través de los años que se había tenido que cerrar para protegerse, y que de a poco se va abriendo el mundo, con Haile Selassie también en estos tiempos modernos, donde él funda escuelas, funda rutas, funda hospitales, beca a sus estudiantes para profesionalizarlos en el exterior. Una persona que ha sido realmente cabeza de lanza en mucha punta de lanza, digamos, en muchas cosas que han sucedido en África, como la organización la África, de la Unión Africana, ¿no? Hoy conocido como Unidad Africana, fundada también en el 63, y él es uno de los principales, digamos, hacedores de esta organización, que hoy en día tiene su sede en Addis Ababa. Junto con otros, ¿no? Digamos, como Jomo Kenyatta de Kenia o Kwame Nkrumah de Ghana, otros líderes también, Idi Amin Dada, ¿no? Otros líderes potentes de ese siglo XX, ¿no? Que tenía tantas estrellas, por así decirlo, como quien hablase de un equipo de fútbol, ¿no? Tenía gente realmente impresionante en todo lo que realizaron a lo largo de África, también en busca de limpiar el continente de estas manchas colonizadoras que habían quedado y que siguen hasta el día de hoy porque no dejan de estar ahí, explotando a este continente. Y por eso el proceso de repatriación no es algo sencillo, y por eso, como hablábamos antes, Bobo Ashanti en esta escuela, y Rastafari en general, te enseña a volver a tus raíces, ¿no? Y enseña a volver a la gente negra a sus raíces, para emancipar primeramente la mente, para poder luego ir a África y aportar algo. Marcus Garvey mismo, él decía, mi intención no es que toda la gente negra vaya a África, porque algunos no aportan acá, ¿no? Entonces no van a aportar allá, no van a servir allá. Allá necesitamos gente que levante el continente nuevamente. Pero bueno, así como fueron 400 años de esclavitud, entonces tal vez va a tomar 400 años más en restablecer esto, que de alguna forma va tomando una imagen distinta, ¿no? En cuanto a lo que hablamos en cuanto a esta identidad afro que va surgiendo en los países, ¿cierto? Y por eso cabe entender que acá Rastafari llega por la música, pero que en otros lugares llega porque hay gente negra, y que es una cultura negra, y que se vive porque hay un tío que es Rastafari, o hay un abuelo que es Rastafari, o hay un lugar de hace mucho tiempo. Rastafari en Sudamérica y en Latinoamérica es joven, es muy joven. Es muy joven. En cambio, en donde realmente esto salió, no, es bastante antiguo, ya tiene sus casi 100 años de vida. Entonces, hablamos de que, bueno, acá hay un comienzo, y es un buen comienzo igual, porque encuentro que hay una juventud Rastafari muy a veces comprometida con la causa. Acá en Latinoamérica contamos con una embajada en Chile, una embajada donde hay un tabernáculo, donde hay un campamento, que funciona de la misma manera que un campamento en cualquier lado, un campamento que está apoyado, ¿no? y digamos, autorizado por el cuartel central, donde yo recomiendo que a todas aquellas personas que realmente les interese aprender sobre Rastafari, humildemente, no esperando. Cuando uno está sediento, uno no se toma un balde de agua porque se puede ahogar, entonces uno va tomando de a poco su sorbo de agua, ¿no? Si cuando es bebé, uno no come, no come nada sólido, no come nada, come papilla. Entonces, bueno, ir de a poco con nuestra papilla, ¿no? Cuando uno quiere ir comenzando algo, ¿no? No pretender comerlo sólido cuando no se puede, porque el estómago no lo va a resistir y va a explotar. Entonces eso pasa con mucha gente que a veces se tira la pileta con algo y dice, no, yo soy así, se levanta un día de la mañana y dice, yo soy Rastafari. No, calma, que esto es un trabajo, es un proceso. Toma tiempo ser santo, decía King Manuel, y es de quien me falta hablar, ¿no? Entonces, este hombre King Manuel fue un hombre que apareció también en esos tiempos donde todo era oscuridad, y él vino también a traer esta luz en este orden eclesiástico de Melquisedec, que para aquellos que están un poco leídos, Melquisedec no es una palabra nueva, es una palabra antigua, digamos, un sacerdocio antiguo. Entonces estos son los mismos tiempos de Moisés, ¿no? Este hombre toma el camino de la Biblia y el libro de himnos. Y hay que entender que cuando este hombre toma el camino de la Biblia y los himnos, sí, es cierto que la Biblia fue utilizada por el hombre blanco para colonizar, para masacrar, para
un montón de cosas. De hecho, la Biblia que hoy en día llega a nuestra mano, que si uno lo tiene en inglés, es una versión del rey James, que fue un rey de Inglaterra, y que dicha versión está incluso retocada por el mismo William Shakespeare. O sea que imagínate la fantasía que tiene en sus escritos. Y la versión que nos llega a nosotros en español, que es la famosa Reina Valera, que claro, que tiene todos escritos que eso fue decidido en un concilio de Niza en el siglo V después de Cristo. Gente se reunió y se decidió que este era el libro, y la Biblia es así, y tiene 66 libros. Pero bueno, Etiopía tiene aún la Biblia o la Biblia más antigua, que contiene 86 libros. Entonces eso igual nos sigue demostrando que el catolicismo lo único que hizo fue tomar ese libro, que es un libro de la historia de la gente negra. No es un libro que habla de otra cosa, es un libro de la historia de la gente negra. El pueblo de Israel son la gente negra. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Y por eso fue esparcido en esclavitud, como todos los escritos bíblicos, tanto el Deuteronomio nos cuenta cómo poder, cuando, bueno, por rebeliones, ese pueblo se olvidara de su Dios. Entonces, King Emmanuel Dami, en ese tiempo, se te está cortando un poquito el audio en estas últimas palabras. Justo cuando ok, estamos hablando de Charles Edwards Emmanuel, justo se está cortando un poco. ¿estamos ahí mejor? Si querés, ahí se escucha un poquito mejor. Ahí vamos, un momento, ahí estamos. Sí, sí, Bien, sí, sin apuro. decíamos que bueno, King Emmanuel, este hombre, trajo en este tiempo, digamos, esta luz, digamos, ¿no? De traer a remembranza estos saber de las leyes. Entonces hablamos de que él vino con la Biblia, digamos, ahí se escucha, King, ¿sí? A ver, espera, estoy pasando un poco la conexión mía a 4G. Dame un instante, Dale. porque por ahí es un Sí. a ver ahora, ¿qué vos, Dami? Ok. Estamos complicados. Los últimos A ver momentos. ahí. ¿Ahora me escuchas bien? Damián, Damián. A ver, King. ¿Ahora? No sé si me escuchás, yo a vos no te escucho, ¿eh? No me. Judgment. ¿Dónde te- de Malungo en diferentes ferias, en diferentes encuentros, como en el último Reggae Yoga en Villaluro, siempre con un montón de cosas súper interesantes para quienes quieran. En Malungo tienen, sí que lo pueden seguir en redes sociales o preguntarle a él eh, sobre los libros que pueden adquirir para interiorizarse un poquito más, para profundizar un poquito más y no utilizar tal vez las palabras como un eslogan o como una moda. Así que en base a lo que Dami nos viene comentando, quienes quieran seguir aprendiendo Buscamos, o yo no sé sabiendo quién un es poquito de más, la mala pueden conexión. hacerlo a través de los libros del No sé amigo si ahí Malungo. llega. Ahí estamos tratando de Ahí a los conectar con Damián, conectados. está media extraña la internet, aparentemente. A ver si. Yo, Dami, no te veo, no sé si vos me ves a mí. Hagamos un poquito de. Crucemos los dedos. Buena vibra, a ver si podemos encontrarnos. A ver, a ver. Vamos a dar unos minutos a ver si Damián puede conectarse para cerrar este live, que particularmente en lo personal me apasiona, me encanta.
me encanta escuchar a personas que han tenido la posibilidad de viajar, de conocer. Dami, ahí yo te veo y creo que te ¿Ahí? escucho, a ¿Ahora ver. sí? Ahora creo que volvimos, ¿eh? Sí, ¿Estamos sí. ahí? Sí, estamos con algún problemita de señal, así que vamos a Sí, tratar de redondear, lamentablemente, un poco sobre Kini Manuelay y después, dale. bueno, nada, les decía que está Malungo Libros para quienes quieran ahondar, ahí tienen un montón de bibliografía que pueden comprar, conseguir y estudiar, ¿no? Exactamente. Ahí Malungo es buenísimo, ahí chequeen al hermano que ahí tiene buena información, buena data para nutrirse. Ahí sí que buscan ahí lo que hablamos de esta conciencia negra que es necesaria. Entonces ahí pueden instruirse ahí con el hermano, tiene muy buena data, así que chequenlo ahí a Malungo. Pero bueno, como hablábamos también de recién hace un momento de King Emmanuel, ¿no? Y este hombre que vino con su Biblia y su libro de himnos, decíamos que él tomó la Biblia como el verdadero libro que es, ¿no? Y nos enseñó a leerla con entendimiento. Es un libro de la gente negra, ¿no? Es el libro del pueblo de Israel. No es más que eso, y eso es importante entenderlo. La Biblia fue tomada por el catolicismo para cometer todas sus atrocidades, para justificar sus catástrofes, sus masacres. Entonces, pero este hombre vino a traer esto como una nueva educación, digamos. Él nos enseñó a leer, por eso se dice también que Bobo Gil es el lugar que él fundó, es una escuela, la escuela de Jerusalén, donde todos aprendemos nuevamente, ¿no? Sobre esta historia. Por eso, si uno chequea la Biblia, claro, y la lee con el entendimiento que nos brinda él, entonces ahí va a poder discernir dónde está el bien y dónde está el mal. Como hablábamos antes, ¿no? No sé si justo se había cortado, pero teníamos dos versiones de la Biblia, ¿no? Tanto en inglés, la de la King James Version, ¿no? Viene de la Biblia del Rey James, que incluso había sido retocada por William Shakespeare, y tenemos una versión, bueno, que también en español es la Reina Valera. Entonces estas dos versiones fueron, digamos, decididas en un concilio, el concilio de Niza, sí, en el siglo V, luego, después de Cristo. Entonces, esta gente tomó estos escritos antiguos, digamos, y los transformó a su gusto y placer, y nos enseñan, y por eso nos enseñaron lo que nos enseñaron, y por eso tal vez no todo el mundo le agrade la Biblia, porque obviamente es un libro hegemónico, ¿no? Es un libro de la iglesia, digamos, ¿no? De la iglesia católica. Entonces, pero este hombre vino a traernos este nuevo entendimiento, esta nueva educación, de decir, no, este es el libro del pueblo de Israel, esta es nuestra historia, decía King Manuel. Entonces, los salmos, si uno ve y chequea los salmos, que es lo que más Boboyanti utiliza, ¿no? King Manuel nos enseñó a leer 21 salmos por día, 7 salmos por la mañana, 7 por el mediodía y 7 por la tarde. Todo esto porque tiene un motivo también, ¿no? Incluso también con un servicio de la mañana con 3 salmos más, los cuales nos da un total de 24 salmos que nos protegen durante las 24 horas diarias. Y esto es un servicio que se lleva sin parar desde el 58 en adelante, o desde el 72, donde fue fundado Bobocam hoy en día, se sigue sin parar. Todos los días hay lectura de salmos, porque esto nos mantiene protegidos en los 4 rincones de la tierra, porque esto no nos olvidemos que es una guerra espiritual, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, King Manuel nos enseñó que a través de los salmos, que si uno los lee, no son más que frases de metafísica, continua metafísica, y el poder de la palabra, el poder y el sonido de ella, de la misma. Por eso King Manuel es un hombre de paz, él no vino a levantar guerra con nadie, pero él sí vino a traer este fuego espiritual, digamos, para, con palabras, poder y sonido, tumbar abajo las paredes de Babilón, y con su Nayabingi poderoso también. Entonces, de hecho, hay una canción muy famosa de reggae, ya que hablábamos un poco también de todo esto, que lo menciona él todo el tiempo, y es una canción que es muy conocida para todos y que es tan tomada como a la ligera, que es la famosa Wata Bam Bam, ¿no? Wata Bam Bam. Es una canción que cantaba Sister Nancy en el 82, y que después fue conocida por Chaka Demus y Playas en los 90, ¿no? Ten, ten, tan, 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 tan. O sea, esa canción habla de King Emmanuel, porque cuando se realizó la primera reunión de Rastas en Jamaica en el año 58, que reunió a 3.000 rastamanes, que esperaban la mayoría volverse a África inmediatamente, esperaban la llegada de un barco. Porque en ese tiempo hay que entender que no había reggae, no había nada, no había una identidad jamaiquina. Ahí la gente quería volver de ese lugar de cautiverio donde habían perdido toda su historia. Entonces la gente quería irse de ahí. Y Rastafari, en general, con este African Revival, promovía todo el tiempo esta idea de repatriación, continuando con los trabajos de Marcus Garvey, y la vuelta a África, a Etiopía, donde estaba este rey también, que nos iba a redimir.
Entonces, en esa espera, digamos, en esa reunión, la gente no entendió que primero había que reeducarse y que había que emanciparse mentalmente de todo el colonialismo que había en nuestra mente y en la mente de las personas. Entonces, algunos de ellos tomaron actos vandálicos y destruyeron la estatua de la reina Victoria, y esto llevó a un montón de desmanes, a que la policía reprimiera, golpeando a King Emanuel, dejándolo todo sangrando también, porque lo culparon a él, porque él había sido el que había gestado, digamos, la reunión, pero no el desorden y no la violencia. Por eso también luego con el tiempo fue fundado Bobo Camp como un lugar de seguridad propio para Bobo Yanti, ya que en un comienzo todos los rastas, todos convergían en el mismo lugar, estaban en un mismo lugar, que se llamaba Bacawal, ahí había diferentes patriarcas, que tenían igual en común siempre lo mismo, ellos todos guardaban el sábado. Luego hubo una diferenciación de órdenes con el paso del tiempo, pero la fundación siempre fue guardar el sábado. El sábado también es de la gente negra, el sábado es una tradición africana, hay tribus en África que siguen manteniendo el sábado, el día de descanso. De hecho, los etíopes, y cuenta también la historia de que Menelik II, en la batalla de Adwa, contra la primera invasión etíope, que eso fue a fines del 1800, él combatió y estando en el pleno campo de batalla, le llegaba el sábado y ellos guardaban el sábado, entonces dijeron, pero si nosotros no combatimos en sábado, van a venir los italianos y nos van a matar. Entonces, ellos rompieron esa ley, digamos, ¿no? Para no tener ese dogma, digamos, en la cabeza. Entonces, claro, dijeron, sí, nos levantamos temprano, damos la adoración a nuestro Dios, y luego vamos al campo de batalla, y sorprendieron a los etíopes llegando mucho más temprano de lo que ellos podrían estar listos. Entonces el sábado es una tradición africana, es una tradición israelita, y como siempre hablamos hoy en día como Rastafari, como cuando hablamos de Rastafari, hablamos del pueblo de Israel. Todo Rastaman o todo Rastafari es parte del pueblo de Israel, especialmente, naturalmente, la gente negra. Gente negra es el pueblo de Israel. Entonces, King Emanuel vino a traer esta remembranza, estas mismas leyes. Y este estilo de vida, ¿no? El estilo de vida de la túnica y el turbante, ¿no? De las guías, de comer de una forma, de cocinar de una forma, de alabar a Dios de una manera, de hablar de una manera. Boboyanti, cuando uno va a un campamento, lo que más te enseñan es que debemos ser personas altamente educadas en lo que respecta a la cultura negra y en general, altamente respetuosas, altamente serviles, o sea, serviciales para con el otro también de igual manera. Entonces, pero no así tampoco es que podemos poner siempre la otra mejilla, como también te dice el cristianismo. No, también somos guerreros, Boboyanti somos guerreros, son gente que se hace respetar también, Rastafari en general, ¿no? Son guerreros. Guerreros que tienen también un poder en su música, que es el Nyabingi, que es puro poder femenino. Porque estamos hablando también todo de lo que respecta al hombre, pero la mujer tiene una gran parte que ver en Rastafari. Y de hecho el Nyabingi, quien le da nombre a la música, y después les dejo como para que cada uno pueda hacer su propia búsqueda, investiguen sobre la reina Nyabingi, que era una reina de Uganda, que se levantó en contra del colonialismo, y a raíz de ella se colocó ese nombre, digamos, a la música de los tambores, a este Nyabingi en sus diversas formas, tanto del orden teocrático como el Nyabingi de Boboyanti. Así que, y bueno, y también King Emanuel fundó, digamos, como para una vez más traer a remembranza esto de que él fue un pionero en muchas cosas, incluso de los tiempos actuales. En 1982 se fundó la Ethiopia Women Freedom Liberation League, que era la Liga de las Emperatrices, de las Mujeres Libres. Entonces, dándole el lugar privilegiado y correspondiente a la mujer dentro de lo que era el orden Rastafari, trayéndola a ella como una reina virtuosa, como una madre de la creación, como lo que realmente la mujer es. Por eso la mujer no toma, no es que deja de tomar parte en Rastafari, sino que tiene un papel completamente preponderante en la vida de Boboyanti y de Rastafari en general, tanto en la educación de una nación. Dice, si educas a una mujer, educas a una nación, por el poder que la mujer tiene en su palabra también, y en esa energía femenina que se da en el Nyabingi también de esa manera. Amigo, bueno, nada, creo que pasamos por un montón, un sinfín de temas. Yo creo que quienes escucharon, le vamos a tener que dejar tiempo para que decante tanta info, para que sigan ahondando. Verás que cada vez se me ve más oscuro a mí, y es que vos sabés dónde vivo y sabés cómo son las cosas acá. En cualquier momento desaparezco y quedás vos solo, pero bueno, agradecer. En principio,
damos gracias por el Damos tiempo, gracias por la damos vida, gracias. por el tiempo. Sé que hablar de cultura rasta por ahí a veces es medio chocante porque tiene un montón de historia, un montón de cosas que por ahí se desconocen a nivel popular, y bueno, a veces es Cierto. chocante porque está lindo comprar a veces el eslogan, ¿viste? Pasa lo mismo con el yoga. Me Lo compro que nos un queda mat, me cómodo, pongo ¿no? un pantalón claro. Queda Lo que nos lindo, queda queda cómodo, lindo. pero lo que nos queda cómodo no nos hace Claro, avanzar, claro. ¿viste? Pero lo que hay que, creo que lo que sale de esta charla y lo que yo siempre digo desde el lado del yoga, y lo que también digo cuando humildemente puedo opinar de Rasta o de alguna otra cultura que posiblemente me guste ahondar, es estudien, hay que estudiar, hay que leer, Hay que hay que estudiar, hay que leer, instruirse. hay que instruirse. Hay que Así instruirse con que, mucha humildad principalmente. Y bien, como bien dices, o sea, uno en estas conversaciones trata de ser lo más objetivo. Yo cuando cuento sobre Rastafari, trato de ser lo más objetivo posible, sin añadiduras, sin traer un concepto individual propio mío. Si bien puedo hablar desde mi vivencia y mi perspectiva, es importante para todo Rasta en general, ¿no? Para todo profeta, para todo sacerdote, emperatriz. Es importante que a la hora de hablar y razonar, porque nosotros no predicamos, sino que tratamos de razonar. Somos gente espiritual con una mente lógica. Entonces, es importante entender de que uno no trata de herir la susceptibilidad de nadie. Es simplemente hablar de lo crudo y concreto que son las cosas y entenderlo así porque no ofende a nadie. La verdad no puede ofender a nadie, al contrario, la verdad debería liberarnos. Porque si algo que lo que escuchamos no nos hace bien o no nos gusta, entonces no es el lugar donde uno tiene que estar, tal vez. Y de eso trata esta Dami, búsqueda interna constante. como siempre te pido, y no va a ser la excepción esta, teniendo en cuenta de que hay gente súper linda al otro lado, ahí Paulinho Baiano, Sofi Gianpetrus, y Sí. bueno, amigos y amigas de todos lados que estuvieron escuchando y que les pareció interesantísima la charla, que te despidas en patuá. Si hay algo bonito de lo que son, de lo que es la isla, es su manera de comunicarse. El patuá a mí me encanta, vos lo manejás muy bien, así que qué más que agradecerte y pedirte que cierres vos este vivo, que lo cierres en patuá y después, bueno, después volvemos a hablar nosotros en privado, pero agradecerte mucho este tiempo. Sabemos que estás con la nena, bueno, con un montón de cosas en tu casa, pero nos diste este tiempito muy importante para compartir sabiduría. Así que te agradezco con el corazón, damos gracias y cerralo vos que es tuyo, este momento. Y damos gracias ahí también, igualmente, también por tu tiempo, por la posibilidad de simplemente esto, de razonar, ¿no? No es mayor el propósito que poder comunicarnos, de poder escucharnos, de poder entender y poder simplemente compartir las vivencias que uno tiene y los saberes o los sentimientos y los sentires con respecto a las cosas que nos hacen bien. Y es tal vez inspirador, ¿no? Marcus Garvey también decía, todo lo que hagas hoy en día inspira a otros a hacer lo mismo en un futuro. Entonces de eso se trata también un poco, de inspirar a aquellos espíritus jóvenes que están en busca de esto. Bueno, busquen, profundicen, vayan por ese lado. Así que vamos a despedirnos, no tanto como en patuá, pero sí con una reverencia, ¿no? Para poder sellar este encuentro. Entonces, Reverence, Wall Emmanuel I, Selassie I, Jah, Rastafari, King Emmanuel VII, Adonai God, Jah, Rastafari, glory be to our Father, and to the Son, and to the Holy One of creation. As Jah was in the beginning, is now, and ever shall be, Jah were without ends. Last year, Jah, Rastafari, my Lord and Empress, My love. Prince and Princess, my Lord. Bendito Give amor, my thanks. love. Damos gracias. Give Damos gracias. thanks, my Lord. Chocho. Bueno, compañeros, así pasamos con Dami. Ahora va a quedar guardado. Antes de que yo aparezca totalmente oscuro, me despido de todos. Gracias por estar. Intentamos difundir algo que nos gusta, y en este caso desde reggae, yoga y sustentabilidad, hoy hablamos de cultura Rastafari. Así que damos gracias, bendito amor, y nos vemos en cualquier momento, todo el tiempo, que es ahora.